Buenas tardes a todo el mundo, que ahora mismo estaréis abriendo con suerte. Y bueno, vamos a aprovechar para ir configurando un poquillo las cosas y tal mientras vais entrando, como siempre. A ver si algún día me curro o me curran algo de espera o una cosa así, que se pueda hacer esto de una forma un poco más, yo qué sé, más vistosa, más bonita. Porque bueno, aquí pues de momento que no es mi principal objetivo el hablar solo, así que siempre hay que esperar un ratillo cuando abro el stream. A ver. Hoy vamos a utilizar el apoyo de una diapositiva, espero que se vea bien por los temas de cambio de configuración. Voy a, voy a irme un segundito y vuelvo. Ya estoy de vuelta, veo que tenemos ya a alguien por aquí. Perfecto. Bueno, pues como decía, hoy vamos a estar hablando sobre el tema del momentum dentro del deporte, el momento de juego, lo que se llama el flow, la zona, todas estas cosas, ¿no?, que se utilizan de nombre QAIS para ese tipo de momentos. Y de eso es de lo que va a ir el tema de hoy. Vamos a estar también, como siempre, apoyándonos un poco en un par de vídeos que tengo preparados. Esta vez son solo un par, así que no va a haber tanto spam de vídeo. Y por otra parte, también pues vamos a tener así un apoyo en una diapositiva para ir pudiendo dar consejos concretos, o todo lo concretos posible, que os puedan ayudar de cara a, pues eso, a aprovechar lo que aprendáis aquí en vuestra vida y en vuestro rendimiento habitual. Voy a seguir un momento aprovechando para poner esto en Twitter y esas cosas. Toda esta parte después irá borrada de YouTube. Vale, pues hecho ya el spam correspondiente, que lo cortaré así de... Buenas escaping. Que lo cortaré después de YouTube, ¿vale? Avisaros también que la mayoría de los que estáis aquí pues no lo sabéis, estoy subiendo todos los vídeos que estoy haciendo, los estoy subiendo a YouTube poco a poco, para que los podáis tener ahí un poco fijos y que no se borren como se borran en Twitch, y que podáis verlo cuando queráis y darle todas las vueltas que os interesen, porque hay algunos que tienen como consejos y tal que está bien recordar porque puede que se olviden de una vez a otra. Bueno, con respecto a lo que vamos a seguir haciendo, lo dicho, hoy vamos a ver un par de vídeos en los que nos vamos a apoyar para explicarlo, pero son vídeos muy básicos, un poco por darle más dinamismo a esto más que otra cosa, y lo demás será un poco sobre todo explicación hoy. Cualquier pregunta o lo que sea, siempre bienvenida. Cualquier sugerencia con respecto a los temas de la semana que viene, porque ya no habrá más streaming hasta la semana que viene. Sí que subiré vídeos a YouTube mientras pasa esta semana. Y lo dicho, cualquier sugerencia de tema que queráis ver o lo que sea,
hasta la semana que viene. En este caso, el tema del momentum, del momento de juego, el flow y estas cosas, que fue un poco sugerencia de uno de los jugadores de Ribón, del club en el que estoy, del que es el fondo que veis aquí en el streaming, que hablando con él, pues me preguntó y dije, mira, pues es un tema que interesa a la gente que juega, a los deportistas que practican deporte electrónico, así que voy a comentarlo, que para eso estamos, ¿no? Así que lo dicho, cualquier cosa, sugerencia, tema del que queréis que hable, decídmelo y yo encantado de tratar cosas sobre todo enfocadas a temas que os interesen a vosotros como deportistas, como entrenadores o como lo que sea. Pues bueno, dicho esto, vamos a ir empezando ya, que hoy nos hemos retrasado un poquillo con el horario. Se me ha alargado una partida de Counter, mis sinceras disculpas, por lo menos he ganado. Y vamos a empezar un poco hablando de momento de partida. El tema del momento de partida o momentum, o ya os digo, la zona, flow, lo llaman de 10.000 formas distintas, es un tema del que muchos jugadores hablan y entrenadores y gente del mundo del deporte en general, pero muchas veces como que uno no sabe realmente a qué se está refiriendo, ¿no? Cuando dice que un jugador está en un buen momento o un mal momento, buen momento, ¿qué significa? O sea, buen momento ¿para qué? ¿Vale? Porque muchas veces se suele utilizar esto también cuando un jugador pues eh, tiene muchas buenas jugadas seguidas o cosas así. Y tiene mucha relación, la verdad, con lo que vamos a hablar hoy, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Pero bueno, ya lo voy desarrollando conforme avancemos y seguro que lo entendéis mucho mejor. Pero bueno, para empezar un poco y meternos en situación con el tema de qué es el momentum bueno, el flow y tal, primero os voy a poner un vídeo de una de las mayores expresiones de este estado, de este momento de forma, digamos, dentro de un partido, que yo he visto en mis 25 años ya. Y otra vez, es un vídeo de baloncesto, ¿vale? Es muy cortito, son solo 35 segundos. Es normal, Jorge, la verdad es que es bastante común en la gente que me ve. Ya te irás acostumbrando si vienes más veces. Pongo el vídeo de fondo, un momento. Perfecto, vale. Como he dicho, vamos a empezar eso, para ponernos un poco en situación con uno de las expresiones más bestias que yo he visto de esta circunstancia, del momento. ¿Vale? El protagonista del vídeo es Tracy McGrady, que es este señor que está aquí, que bueno, la definición es la que es porque el vídeo es de hace unos pocos de años, pero se entiende lo que pasa, vaya, no es muy difícil. Y está jugando su equipo, que es los Houston Rockets, los de blanco, contra los de negro, que son San Antonio Spurs, ¿vale? En este partido, pues ya veis, resultado 76-68, va ganando San Antonio Spurs de 8 puntos de diferencia, quedan 42 segundos. Y bueno, el título del vídeo es un poco spoiler, pero ya veréis la absoluta salvajada que hace McGrady, anotando 13 puntos en 33 segundos y provocando así la victoria de su equipo, en una cosa que es absolutamente bestial. Y veréis, digamos, o sea, además de las jugadas en sí, que son muy sorprendentes, cuando se acerca la cámara y tal, fijaros un poco, me interesa que os fijéis en la expresión, en cómo lo veis como jugador. Así que os dejo el vídeo y lo comentamos en breve. Este que tiene hablado es McGrady. Y como dato extra, el número 12 del equipo negro, que es el encargado de defender a McGrady, era uno de los mejores defensores de la liga en ese momento. Se llama Bruce Bowen. Ese que está ahora mismo delante de él. Como veis, ya ha llegado y ha metido un triple. Ahora mete un triple absolutamente ridículo después de provocar una falta, con lo cual mete 4 puntos en esta jugada. Llevan 7 puntos. Como veis, han pasado 20 segundos, más o menos 15-20 segundos en el reloj. Pero mirad cómo él no... O sea, lo que os he dicho, fijaros en la cara. Acaba de meter una jugada absolutamente increíble. Y él, porque también cada persona lo expresa un poco de forma distinta, pero y McGrady pues era un poco de chulesco del estilo de no celebrar cosas ni nada. Como veis, él mete el triple y se gira en plan, esto es mi día a día. 80-75, ¿vale? 5 abajo, le consiguen dar un balón loquísimo a McGrady que coge por encima del defensa, sale corriendo, se levanta con el defensor en la cara y la mete otra vez.
Estos son ya 10 puntos. Ahí tenéis como el atrapa el pase de una forma ridícula con un defensa delante y tira con otro defensa delante y consigue aún así anotar la canasta. Y como veis, sigue sin estar celebrando nada ni nada, pese a que está haciendo jugadas loquísimas. Ese triple, para el que haya jugado baloncesto alguna vez, sabrá perfectamente lo difícil que es. 80-78, justo la jugada de después, tiene el balón el equipo contrario. Y esto es lo que pasa. McGrady es el que está aquí. Este es McGrady, para el que no lo sepa. Ahí pierde el balón el equipo contrario y McGrady directamente coge el balón, corre todo lo que puede y tal y como llega se levanta, tira y la mete. Y 81-80, un segundo, Tony Parker intenta jugar y falla, obviamente, y pierden el partido. Y ahora es cuando veis a McGrady celebrar, ¿vale? Utilizo este vídeo, además de, como os he dicho, porque me parece una de las expresiones más exageradas de esto que ha pasado en la vida, porque remontar un partido con la diferencia que había en el minuto que había es increíble y además anotando todos los puntos del mismo jugador y con jugadas a cada cual más absurda que la anterior. Sí, estaba Yao Ming también en ese, en ese equipo, en esos Houston Rockets. La cadena de jugadas es absolutamente ridícula, no tiene ningún sentido. Y como os he dicho, si os fijáis en las escenas en las que se le ve de cerca y tal, está súper serio, centrado, sin hacer ninguna celebración ni espaviento, porque él está totalmente fijo en remontar el partido como sea. Y además es un jugador que tiene muchísima confianza en sí mismo porque, bueno, era uno de los mejores jugadores de la liga en ese momento también, ¿no? Y este es un poco el ejemplo que he puesto de momentum positivo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que os quería comentar después de esto, después de enseñaros al bueno de McGrady? Os quería explicar que para mí, para la mayoría de gente que ha estudiado sobre este tema, el momento o el estado dentro de una competición no es exacto, o sea, no es que solo haya un momento o un estado de flow o un momentum y o se alcanza o no se alcanza, ¿vale? Más bien se entiende como una especie de continuo en la que, digamos, el punto más alto o el mejor es lo que acabáis de ver en Tracy McGrady, en un estado que ahora describiremos un poco en qué consiste más para no sé hablar pormenorizadamente. Pero es un continuo en el que no siempre se alcanza el máximo, ¿vale? Se puede estar un poco por debajo o se puede estar en el polo absolutamente opuesto, que es un estado de... Lo que pasa es que nosotros eso no solemos llamarlo en el público general, digamos, momentum negativo o momento negativo, sino que ya decimos que el tío está fuera del partido, que es que no hay por dónde cogerlo, que es que lo está fallando todo y no le sale nada, ¿vale? Usamos otro tipo de lenguaje, pero realmente lo que describe es o sea, es lo parecido, pero al revés. Es el mismo estado, pero al contrario. O sea, estás desconcentrado, no tienes una tarea clara y todas las dimensiones que vamos a ver después sobre el momentum y el estado de flow las vamos a ver en este caso al revés, ¿vale? Para esto he puesto un vídeo de Counter como ejemplificación de el estado de el momentum negativo, digamos, momentum para mal. Voy a mirar un momentito el minuto porque es de una recopilación de Face. Vale, ya lo tengo en la pantalla, perfecto. Este es una partida entre Mbayas y Team Solomid y bueno, veréis un poco el estado. Entre esta jugada y la otra veréis que se pueden sacar puntos que tienen que ver uno con el otro, aunque se expresan de forma totalmente distinta. Lo vais a entender después mejor que ahora. Pero antes de ver la jugada, fijaros la situación. O sea, van 2-8 ganando Team Mbayas y ahora mismo es un 1 contra 2 para Team Solomid en esta ronda. O sea, a priori, Team Solomid debería poder ganar esta ronda y poner el 3-8, pero tener en cuenta que van perdiendo por bastante diferencia. Desconozco, ya que está aquí Capin y lo sabe, yo la verdad es que no sé ni qué mapa es este, no lo he jugado en mi vida. No sé si es un mapa más CT o más Terro. Eso sería interesante saberlo de cara a ver si
o sea, cuánto está perdiendo Team Solomir, porque si el mapa es favorable a terroristas, pues está perdiendo, pero está perdiendo menos que si es al revés. Así que si puedes decirlo, te lo agradeceré, Capi. Y bueno, vamos a ver la jugada de precisamente eso, el momentum negativo, cuando nada te sale bien. Pongo un poco de volumen. One situation on Cobble, each enemy was defending each bomb site, and Kenny nearly pushed A but decided to go B, and when he pushed out with a smoke and a flash and started to plant the bomb, Kerrigan practically sat and watched Kenny start to plant it, and had an op and ready to pick up an easy kill. However, Kerrigan decided to go for the USPS kill, and he unloaded a full mag and didn't manage to kill Kenny. But then he counts the second! Kenny S clutches the round! Es más terrorista, ¿vale? Pues bueno, entonces tenían ventaja, pero no tenían tantísima ventaja. Aunque aún así un 2-8 sigue siendo bastante ventaja. Fijaros lo que ocurre dentro de un... O sea, tened en cuenta que estos son jugadores profesionales de Counter. Y la cantidad de disparos a placer que falla, porque aquí, para el que no entienda del todo lo que está pasando, este señor de TSM, Carrigan, sabe que ha llegado el del equipo contrario y que está intentando plantar la bomba, tiene 5 segundos, con lo cual no tiene otra opción que intentar plantar la bomba, porque si no la planta, los demás se quedan escondidos y ganan la ronda. Obviamente intenta plantarla y falla una barbaridad de tiros a placer y termina perdiendo la ronda. Esto, como os he dicho, es un poco la contraparte de lo que hemos visto antes en el vídeo de el amigo McGrady. Una situación en la que pasa todo lo contrario. Una situación en la que, teniendo como muchas facilidades para que la jugada te salga bien, no eres capaz de ejecutarla. Y eso pues, puede pasar por un montón de cosas, pero se puede entender como, digamos, el polo opuesto al momentum bueno, digamos. Y lo que quería transmitir con todo esto es que igual que hay un momentum bueno, hay un momentum malo. Nosotros vamos a hablar sobre todo del bueno. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque yo lo que quiero es transmitiros como pequeños consejos, tipo cosas que os puedan ayudar para poneros siempre que compitáis o siempre que podáis lo más cerca del estado de flow, el estado de la zona, no sé qué. Yo voy a hablar de estado de flow porque es como se le llama en la literatura científica. Se le llama estado de flow o de fluencia en español. Pero es lo mismo que la gente llama en la calle momentum o como queráis llamarlo vosotros. ¿De acuerdo? Os voy a poner ahora, os voy a compartir una diapositiva en la que salen un poco todos los componentes y los vamos a ir comentando uno a uno y después vamos a ver qué cosas se pueden aprender. Eso sí que era, efectivamente, Rubén. El resto no lo sabe, pero ayer vivimos esto bastante fuertemente. Os comparto. Vale, se ve perfecto. Soy un genio de la de la vida, del OBS. Y bueno, estas son un poco las características, o sea, no son características, son las dimensiones que tiene este estado, el estado de flow. ¿De acuerdo? Como he dicho, vamos a ir uno a uno, vamos a intentar analizarlo un poco y después de entender todo qué significa más o menos cada uno y a qué se refiere, vamos a dar una segunda vuelta en la que vamos a ir como dando pequeños consejos o cosas en las que hay que fijarse para intentar que cada una de esas dimensiones esté en el mejor estado posible. Como os he dicho, el estado de flow, a veces parte de las cosas que nos inducen a ese estado no dependen de nosotros. Entonces, pues no podemos alcanzarlo siempre que queramos. ¿De acuerdo? Si no, pues los jugadores entrenarían para llevarlo a cabo siempre y jugarían siempre en ese estado, y no es así. Lo que sí hacen es entrenar para jugar en un estado lo más cercano al estado de flow posible, en esa línea, en ese continuo que hemos dicho que hay entre el estado de flow y ser una desgracia en ese momento, pese a tener buen nivel técnico. Pues vamos con el primero. Primero, ¿vale? Se llama equilibrio, desafío, habilidad. ¿Qué significa esto? Una de las características de la tarea que se está haciendo, en este caso el deporte, que es necesaria o es muy importante de cara a poder alcanzar este estado de flow, es que
desafío, pues sea un desafío, o sea, sea una cosa que es complicada de conseguir y que para ti sea complicada de conseguir, pero que no sea tan complicada como para que tú sientas que no puedes conseguirlo o que es demasiado difícil, ¿vale? Tiene que estar un poco en ese limbo entre es un desafío, pero es un desafío en el que yo tengo que dar el máximo y si doy el máximo lo puedo conseguir, ¿vale? Esa es como la dificultad óptima a la que se puede alcanzar este estado. Por eso se suele dar sobre todo en deportistas, en este caso, que vamos a hablar sobre todo de deporte, se suele dar en partidos muy importantes contra rivales fuertes, por eso muchas veces los jugadores o los equipos que son a priori un poco más débiles rinden bien contra equipos más a priori más fuertes, más buenos, más técnicos o que tienen más capacidad en general, porque para ellos es un desafío grande que bien enfocado, porque al final depende un poco del enfoque, que tú pienses que puedes o que no puedes superarlo. Si tú piensas que puedes superarlo, ese desafío te va a poner en una posición en la que vas a rendir mejor normalmente. Es decir, vas a estar más cerca de tu estado de flow o de fluencia o de la zona o del momento. Esa es una de las cosas que influye mucho. Con respecto a esto, y aprovecho otra vez para meteros From Software en vena, como el día que hable de Dark Souls. Un juego en el que se puede ver esto muy claramente, en cualquier juego de From Software, pero bueno, os hablo del más moderno, que es Sekiro, se ve muy claramente. Sekiro es un juego que a menudo te induce a entrar en la zona, o entrar en estado de flow, o como queráis llamarlo, porque es un juego que te plantea siempre un desafío que está al límite de tus posibilidades, con lo cual siempre tienes que estar esforzándote para poder conseguir lo que te exige el juego, pero sin embargo nunca te exige nada que no puedas conseguir. Ese es un poco el equilibrio. Pasamos al segundo, que el primero creo que ya se debe haber entendido bien lo dicho. Cualquier cosa que queráis preguntar o lo que sea, sin problemas me lo escribís por aquí. Me ha hecho gracia el comentario de Danza. Fusión, atención, acción, atención o atención, acción, me da igual. Es lo mismo un orden que otro. ¿Qué significa esto? Porque sí que puede sonar un poco raro el tema de fusión. Esto no quiere decir una cosa muy grande o muy complicada. Quiere decir que cuando uno está en estado de flow, su atención está totalmente fija en la tarea que está realizando. Es decir, si tú estás haciendo un deporte, o sea, tú estás jugando al counter, por ejemplo, pues tu atención está 100% fija en lo que estás haciendo en la partida. Es decir, pues en tu aim, en las jugadas que estás haciendo, pero no se te escapa nada de que te puede pasar a veces que se te vienen otros pensamientos a la cabeza, estás pensando en algo que te pasa con un compañero, algo que te pasa fuera del juego, pasa muy a menudo esto en deportistas, pues si consigues entrar en el estado de flow, una de las características es esa, que digamos que no toda tu atención está 100% destinada a lo que estás haciendo. No hay nada más en el mundo para ti en ese momento concreto. Esa es una de las características del estado de flow. Se entiende también bastante bien, supongo. Si tenéis alguna duda, lo dicho, me preguntáis y encantado de volver un poco para atrás y contaros. Metas claras, ¿qué quiere decir esto? Una cosa que facilita mucho el entrar en estado de flow es tener unas metas suficientemente claras. ¿A qué se refiere esto? A tener una serie de objetivos específicos, es decir, que tú sepas concretamente qué es lo que quieres hacer o qué es lo que tienes que hacer. Esto facilita mucho que entres en este estado porque uno sabe hacia dónde fijar su atención y hacia dónde fijar sus esfuerzos. Si estás en una situación en la que tu objetivo es difuso, en plan, pues juega bien o gana el partido. Son objetivos que, menos en situaciones muy concretas, son objetivos muy difusos. En el caso de McGrady, por ejemplo, su objetivo obviamente era ganar el partido, como buen jugador profesional que es, pero él tenía muy claro que la única forma de ganar el partido era lo que ha hecho, meter 4 triples seguidos, creo que mete uno de ellos con un tiro libre. Entonces sabe lo que tiene que hacer, buscar una situación en la que pueda tirar un triple en el que pueda sacar el balón de la mano y meterlo. Sabe lo que tiene que hacer. Ese tipo de objetivo facilita mucho el entrar en la zona. Otra cosa que hay que tener en cuenta de esto, que la comentaremos después un poco más largo, es que para esto son mejores los objetivos de rendimiento que de resultado. Después volveremos sobre esto para quien no tenga claro la diferencia, que no se preocupe, que después lo explico mejor. Feedback sin ambigüedad se refiere a que el feedback que recibamos, tanto de nosotros mismos como de nuestros compañeros, como del entrenador,
tiene que ser coherente con lo que está pasando. Es decir, si yo estoy teniendo un rendimiento muy bueno, pero no recibo ningún tipo de feedback de mis compañeros, por lo que sea, o sea, nadie anima, nadie dice que lo estoy haciendo bien ni nada, sino simplemente pues, todo pasa para adelante y no hay público, o el público pasa de mí, o me están abucheando porque soy el que cae mal en el estadio de fútbol de mi equipo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, digamos que ponen trabas al llegar a este estado de flow. En general, los feedbacks negativos dificultan el llegar a este estado de flow, pero sobre todo lo que más dificulta es que sean eso, ambiguos, es decir, que yo haga algo bien, pero no me den feedback positivo. Y a veces, si lo haces mal y te dan feedback negativo, es verdad que puede tener mal efecto, pero es verdad que puede también tener un efecto positivo. Lo que no tiene un efecto positivo nunca es eso, ser ambiguo. El dar el feedback contradictorio con lo que acaba de hacer la persona. Y pasa mucho más de lo que pensamos, lo que podríamos suponer a priori. Concentración en la tarea. La concentración en este punto tiene mucho que ver con el tema de fusión atención-atención, porque al final atención-atención es una fusión bastante buena. Acción-atención. Tiene mucho que ver porque al final la concentración es un poco en mantener la atención mucho tiempo. Básicamente eso es la concentración. Entonces se refiere a eso, a ser capaz de esa fusión acción-atención, ser capaz de mantenerla durante todo el tiempo que dura la tarea sin que se te mezclen pensamientos que no tienen que ver o que son desadaptativos, o que te distraiga o cualquier tipo de cosas. A eso se refiere la concentración en la tarea. La sensación de control es que uno sienta que está muy relacionado con el primero. Como veis, todas las dimensiones están bastante interrelacionadas entre ellas, porque los nombres y las divisiones son un poco creadas a posteriori. Como digo siempre o muchas veces a los que trabajan conmigo, son divisiones que uno hace para enseñarlo mejor y que la gente lo entienda mejor, pero en la realidad no hay parcelas cuadradas en las que nada se influya de otra cosa, ¿vale? Eso no existe, por desgracia, porque sería mucho más fácil. Entonces, lo dicho, la sensación de control va muy relacionada con el equilibrio entre desafío y habilidad. Tú tienes que sentir que controlas la situación y controlas las repercusiones de lo que estás haciendo. Si tú no sientes que puedes controlar la tarea, es muy complicado que llegues al estado del flow. Y controlarlas quiere decir muchas cosas que ya hablaremos después, pero uno de los componentes es sentirse técnicamente capaz de hacer lo que sea que estés haciendo en el deporte. Ese es uno de los componentes, pero hay muchos otros que comentaremos en la segunda vuelta. Pérdida de conciencia del propio ser. Esto suena muy raro, no es que te vayas a caer inconsciente durante el partido, ¿vale? No se refiere a eso, sino a que todas esas cosas que normalmente están en nuestra cabeza de una forma, entre comillas, pasiva, como tu estado de ánimo, en si estás enfadado o alegre, en si te está yendo bien o mal, en si tal jugador me cae bien o me cae mal, en que si el árbitro está haciendo esto, está haciendo lo otro, ¿vale? Durante el estado de flow, normalmente los jugadores, los atletas, todo esto está sacado de estudios con atletas, ¿vale? No es un invento de nada. Son cosas que describen los atletas sobre sí mismos. Os lo he dicho, todas esas cosas que tienen normalmente pululando en la cabeza como que se borran. Y realmente no se podría decir que las cosas que normalmente te caracterizan, como se puede llamar la personalidad, ¿no? Que es un poco las cosas que tú haces habitualmente y tal, como que todas esas cosas se borran y durante ese momento casi que solo existes para el deporte que estás haciendo, para ese momento. No estás pensando en cómo eres tú, en si eso cuadra o no cuadra con cómo tú eres. Todas esas cosas como que pierden importancia, como que no la pierdes conciencia de eso. Por eso se llama pérdida de conciencia del ser, aunque el nombre es un poco pretencioso. Te leo, Rubén. Algo parecido al oso. Solo atención y no sabes ni dónde estás. Solo te enfocas en mecánica y ritmo. Sí. El oso también es un... A eso vamos a ir después en la segunda vuelta en la que os voy a dar consejos. Pero ese ya te anticipas ahí un poco, muy bien. Es una de las formas de ayudar a que de la práctica deportiva, sobre todo el deporte electrónico, por eso mucha gente usa el OSU y le va bien. Porque el OSU es un juego que te induce a lo que ha comentado él, que es la fusión acción-atención y también la concentración en la tarea. Es un juego que te induce a que solo puedas pensar en hacer la tarea del OSU bien, porque si no estás pensando solo en eso, vas a fallar. Así que sí, es un buen ejemplo, Rubén. Transformación del tiempo. Eliminamos joya de Thanos y estas cosas, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? No separa el tiempo ni nada del estilo.
Esto es una cosa que se comenta porque se ha encontrado muchas veces en atletas que lo han descrito sobre sí mismos, que durante el tiempo que ellos consideran que han estado en ese estado, que estaban en un estado, como hemos dicho, pues estado de gracia, en flow, en un estado en el que les salía todo bien, como que cuando les preguntas de cuánto tiempo han estado así o cuánto tiempo les ha pasado, no tienen prácticamente nunca una percepción clara de si han estado como en ese estado un minuto, 5, 10, no lo saben la mayoría de veces. Y a eso se refiere a la transformación del tiempo. Y algunos te describen que como que todo pasaba mucho más rápido y otros te describen lo contrario, que todo pasaba mucho más lento. Normalmente tiene que ver con el tipo de deporte, porque como es un estado en el que tú te sientes un poco omnipotente, aunque no es omnipotencia, pero ya me entendéis, que tú te sientes que puedes ver cualquier cosa, pues digamos que tu propia percepción del tiempo se deforma un poco en pos de sentirte todavía más hábil o que controlas más todavía. Por ejemplo, en cosas como el counter, probablemente se sienta como que las cosas van más lento, porque en counter digamos que se premia la reacción rápida. Hay otros deportes en los que es al contrario. Pero bueno, también depende un poco de características personales y no tiene mucha más historia. Experiencia autotélica, que esto mucha gente no, al igual no ha escuchado la palabra autotélico o telos nunca. Autotélico literalmente significa es un fin en sí mismo. Eso es lo que significa autotélica. ¿Qué significa ser un fin en sí mismo? Que la tarea, en este caso, bueno, la experiencia, digamos, el momento de flow, se convierte en algo que de por sí mismo es agradable y de por sí mismo se vive como una experiencia, digamos, los jugadores en general la describen como muy positiva, como que se sienten muy bien en ese momento, que no se preocupan por nada, todo les sale bien, ¿sabes? Es una cosa que de por sí misma ya genera como mucha agradabilidad, más allá de los resultados que pueda conseguir, o sea, es agradable por sí misma, no necesita que salga bien para que sea agradable. Os leo. Sí, no lo voy a leer, pero tiene un poco de razón. Pues bueno, dada la primera vuelta, en la que espero que os haya quedado bastante claro en general cómo se describe más o menos cada una de estas dimensiones del estado de flow o de fluencia, vamos a pasar a la segunda vuelta, que es la que a priori debería resultaros más útil a los que sois deportistas o sois, pues eso, entrenadores, porque también es importante para los entrenadores intentar facilitar todo lo posible a sus jugadores que puedan estar en este estado o cercanos a este estado. Ya bajo un poco la persiana, queda en la pantalla. Vale. Entonces pasamos un poco a esa parte que os puede interesar más, que son un poco consejos, cosas que os pueden ayudar, cosas que hay que tener en cuenta, más enfocado a la práctica, ¿vale? En cuanto al equilibrio desafiabilidad, en buena parte es un poco incontrolable, porque el hecho de que el desafío tú tengas la capacidad o la habilidad para enfrentarlo y sea, digamos, de ese punto en el que es algo muy difícil, pero lo puedo lograr, pues hay veces que no depende de ti, porque digamos que si tú eres un jugador y tienes un nivel determinado el día de la competición, pues el nivel que tienes es el que tienes. Entonces, normalmente un consejo que es bueno en general en el deporte es entrenar las habilidades necesarias para enfrentar el desafío en cuestión. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque si sé cuál va a ser el desafío, es decir, yo sé que, por ejemplo, dentro de 2 meses voy a jugar una competición que va a ser complicada para mis jugadores porque no tienen experiencia en eso, por lo que sea, pues intento entrenar lo suficiente las habilidades de las que dependen, que les vaya bien o les vaya mal, de forma que cuando llegue el día del desafío ellos no se sientan que no puedan hacer nada o no se sientan indefensos, sino sientan que es difícil, pero que si le ponen todo lo que tienen, lo pueden conseguir. Eso es lo que más se puede hacer un poco, pero sobre todo de cara a tanto entrenamiento como entrenador o como jugador. Pero tiene que ver un poco con planificación más que con hacer algo en el propio momento, que muchos tienen que ver con eso, con planificar bien la situación. Os leo un poco. Nada, son Danza y Rubén discutiendo, así que os voy a ignorar un poco. Pasamos a la segunda. La segunda, que es la fusión acción-atención, una forma
de facilitarla, de ayudar a que la gente llegue a ese estado de atención en el que solo atienden prácticamente a la propia tarea que están realizando y no tienen ningún tipo de distracción alrededor, teniendo, o sea, muy buen ejemplo el que ha puesto Rubén antes, ese es uno de los ejemplos, pero en general cualquier tipo de actividad previa a la competición que facilite que poco a poco vayas entrando en estado de competición y vayas siendo capaz de focalizar tu atención cada vez más en eso, es decir, el paso de yo estoy en mi casa tranquilo, por ejemplo, si voy a jugar un partido de Counter o de LOL, que es incluso más difícil porque muchas veces jugamos en casa, que es el mismo sitio, el mismo ordenador, todas las mismas sillas donde veo series, donde hago el tonto, donde juego a otras cosas, pues es complicado a veces, digamos, dar ese paso. Entonces, tener una rutina que poco a poco te va metiendo en estado de competición te ayuda mucho a cuando empieza el partido ya estar en un momento igual, no de fusión, atención, acción, como hemos dicho antes, porque no siempre se consigue alcanzar el tope del estado de flow, pero sí que estaremos mucho más cerca que si ignoramos todo este tipo de cuestiones previas al partido que son muy importantes. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que ha dicho Rubén antes del OSU en LOL, o no sé si en Counter se usa, pero no tendría por qué no, la verdad, porque puede ser bastante útil. Y en general, pues ese es un ejemplo. En fútbol, baloncesto y tal, pues lo tenemos muy claro la gente que hemos jugado porque los calentamientos, la función que tienen es básicamente esto. Uno hace las cosas que va a hacer en el partido y normalmente si tienes un buen entrenador que hace buenos calentamientos, el nivel de intensidad va creciendo, al principio a lo mejor la gente está un poco más de broma y tal, pero conforme va pasando el calentamiento al final ya no hay bromas, ya estamos serios, ya si alguien dice algo que no tiene que ver con el partido se le calla y al partido, ¿vale? Es ese tipo de cosas, ese hacer una curva entre mi vida normal y el estado de competición lo que me va a ayudar a ser capaz de concentrarme después, de atender solo y exclusivamente a la tarea, o lo más solamente a la tarea que se puede. En el tema de metas claras, pues lo que voy a explicaros aquí es un poco lo que he hablado antes de objetivos de recompensa y objetivos de rendimiento. Esto lo he hablado ya en otros streamings, pero lo cuento así un poco por encima y si os interesa más, pues en los dos primeros streamings, sobre todo en el segundo, se habla bastante sobre esto. Se refiere a tener metas claras, quiere decir metas objetivables, es decir, jugar bien o jugar mal no es objetivo, porque para dos personas distintas la misma actuación puede ser buena o puede ser mala. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A marcarte objetivos que sean precisamente eso, objetivos, que yo diga, pues yo estoy jugando a baloncesto y yo estoy en este momento entrenando para mejorar mi bandeja con la mano izquierda. ¿Qué hago entonces? Pues durante el partido voy a intentar encontrar situaciones, mínimo 3 situaciones en las que yo consiga hacer una bandeja con la izquierda. ¿Vale? No te digo ni anotarlas, te digo voy a intentar hacerlas, ejecutarlas técnicamente bien. Yo lo hago en el partido, si he conseguido hacer 3 bandejas técnicamente bien, pues sobre ese aspecto estaré contento. Tenía una meta clara y la he conseguido. Si no lo consigo, pues diré, no he conseguido el objetivo, tengo que seguir trabajando en esto porque necesito mejorar ese aspecto del juego. El tener esas tareas, digamos, tan concretas y sobre todo fundamentadas en cosas que solo dependen de ti, como es tu propio rendimiento, es decir, si tú haces las cosas que has entrenado o no, si tú desarrollas las capacidades que tienes o no, hace mucho más probable que aparezca el estado de flow. Si nos centramos exclusivamente en los resultados, en si estoy metiendo puntos en el caso de baloncesto o si estoy haciendo yo las kills en el caso de Counter, dificulta mucho el llegar en un estado de concentración o de flow, como hemos estado hablando. Hay veces en los que se puede, pero sobre todo si se ha observado que si tienes metas de resultados, el estado de flow se suele alcanzar solo en muy alta competición. O sea, gente de esfera profesional que ya están muy enfocados obviamente en la victoria y no tanto en la mejora porque no tienen tanto que mejorar. Pero en deporte, digamos, de camino a ser profesional o amateur, no, lo más beneficioso normalmente para este estado son los objetivos de rendimiento. Es decir, objetivos que dependen exclusivamente de ti, de tu desempeño y lo más concreto posible. Con respecto a la concentración en la tarea,
es importante que nosotros mismos seamos capaces de conocernos en el sentido de autoobservarnos mucho. ¿Por qué? Porque es verdad que yo, imaginaos que hago una rutina de estas que he comentado antes de atención, empiezo el partido, estoy a tope, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero al minuto 10 de partido, 15 de partido, de repente se me viene a la cabeza, hostia, pues yo tenía que hacer un trabajo de algo, o tenía que entregar no sé qué cosa, y no lo he hecho. Verás cuando llegue a casa ahora a ponerme no sé qué, no sé cuánto. Esos pensamientos pasan mucho más de lo que parece a priori, a veces con cosas más relacionadas con el juego, y uno tiene que ser capaz de auto-observarse de manera que en el momento en el que esas cadenas de pensamiento te lleguen y te empiecen a distraer del partido, seas capaz de decir, hostia, se me está yendo la cabeza, volvemos al partido, al tema del partido. Eso es una de las claves. Otra de las claves, en cuanto a la concentración en la tarea, y que vamos a seguir mencionando porque tiene mucho que ver con los siguientes puntos, es el momento de la propia conocimiento de tus sensaciones fisiológicas, de tu activación, el tú conocerte en cuanto a tus pulsaciones, tu estado corporal. Esto tiene mucho que ver tanto con la concentración de la tarea como sensación de control, como básicamente con todos los puntos. En general, las personas que se conocen a sí mismos mejor en ese sentido rinden mucho mejor porque son capaces de encontrar como su punto de activación, lo que se llama estado óptimo de activación o nivel óptimo de activación. Hay gente que rinde mejor muy activada porque son personas normalmente que tienden a estar un poco nerviosos, son difusos, les cuesta concentrarse, entonces ante situaciones muy estimulantes y en las que ellos tienen que hacer muchas cosas, rinden generalmente bien. Pero hay gente, por ejemplo, que no rinde bien bajo esas circunstancias. Son personas normalmente, ¿vale? Estoy hablando de normalidad, no de lo que pasa siempre. Todo tiene su grado. Pero son personas que normalmente son un poco más tranquilas, son un poco más parsimoniosas y tal, y rinden mejor en estados de activación no bajos, porque en deporte uno no tiene un estado de activación bajo nunca, pero sí más intermedio. Entonces pasa mucho que cosas como las charlas típicas de entrenador, las arengas estas, gritando a la gente, haciendo que la gente grite, que todo el mundo se meta, tal, eso se suele hacer en general porque se piensa que es bueno, pero hay jugadores a los que no es que te los cargues, pero no le estás haciendo ningún favor, porque los estás sobreactivando y vas a hacer más probable que a la hora de competir fallen, porque van a estar más activados de lo que deberían. Por eso mismo, precisamente, hay que atender, digamos, a los jugadores como personas que son y adaptarse a lo que cada uno necesita si uno quiere que sus jugadores rindan al máximo, que entiendo que el trabajo de un entrenador es que sus jugadores rindan todo lo que pueden, todo lo que tengan dentro. Perfecto. Te leo, Gonzalo. A mí cuando jugaba se me iba toda la cabeza, solo veía ganar el partido y marcar goles, efectivamente. Nos pasa mucho porque al final los deportistas a todos los niveles estamos muy orientados, y lo digo porque yo también he sido y soy deportista, estamos muy orientados a ganar y lo primero que hacemos es mirar quién ha metido los puntos, quién ha metido los goles en general. La sociedad, la cultura en la que vivimos nos empuja mucho a fijarnos mucho, a prestarle mucha atención en eso. Entonces, por eso mismo nosotros, como deportistas, tenemos que intentar luchar un poco a contracorriente para centrarnos más en los objetivos de mejora, las cosas que podemos mejorar, que después darán como resultado los goles, las victorias, los puntos o lo que sea. Pero si nosotros nos centramos solo en eso, más toda la presión que tenemos de fuera para que nos centremos en eso, en este caso que estamos hablando del estado de flow, nos dificultamos muchísimo conseguir ese estado de flow y en general conseguimos, digamos, trabarnos mucho el rendimiento deportivo. Un poco el estado contrario podría ser la depresión, que conlleva síntomas negativos y una finalidad negativa en la vida. Una finalidad negativa en la vida. Bueno, eso es un poco complejo de hablar, no tiene por qué llevar a una depresión. Y bueno, a lo que estamos hablando nosotros, a lo que suele llevar es a un mal rendimiento deportivo, porque cuando hemos dicho otras muchas veces que cuando uno se pone objetivos de resultados y no los consigue, es un fracaso y no hay otra forma de asumirlo. Si uno se pone objetivos de rendimiento, los fracasos no son fracasos, son información que tienes, si sabes aprovecharla, como dijimos en el último streaming,
para conseguir otro objetivo de rendimiento o el mismo objetivo de rendimiento, pero más al futuro. Estamos en concentración en la tarea, ¿verdad? Sensación de control. La sensación de control en general es la forma más, digamos, óptima de conseguirla, que tiene mucho que ver también con varias cosas que hemos hablado ya, es con respecto a la primera, es decir, el tú entrenar suficiente y preparar también a los jugadores suficiente como para que ellos perciban el desafío al que se van a enfrentar, la competición misma, como eso, un desafío, pero un desafío que puedan alcanzar. Eso te hace sentirte más controlador de la tarea, más capaz de hacer las cosas. Y además, lo que hemos hablado antes de la activación fisiológica también es súper importante en el sentido de la sensación de control de la tarea. Y otra cosa que también es muy importante trabajar con los jugadores, y que, por ejemplo, eso en juegos, en eSport pasa mucho, en temas como el LoL, el Counter y tal, que tienen escalas de solo queue, como Rocket League también pasa, en casi todos los eSports hay escalas de solo queue que para los jugadores son una cosa realmente importante. Y aquí, por ejemplo, pasa mucho esto que voy a comentar ahora, y es que a los jugadores hay que enseñarles a distinguir entre las cosas controlables y las cosas incontrolables. Tu sensación de control, si te enfocas en cosas que no puedes controlar, pues como supongo que habréis deducido por lógica, tu sensación de control va a ser muy baja si tú te enfocas en las cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, en que mis compañeros son malos, en que tal persona no hace lo que yo le digo. Enfocarte en todo ese tipo de cosas hace que tú sientas que controlas muy poco la tarea. Y eso es horrible para el estado de flow, para estar cerca de ese estado, y es horrible para el rendimiento deportivo en general. Sin embargo, si tú te enfocas en las cosas que tú controlas, es mucho más fácil. O sea, si tú te enfocas en, como hemos dicho antes, en metas que solo dependen de ti y que son de rendimiento, o sea, en hacer tus cosas bien, con objetivos concretos y tal, tú sientes mucho más control sobre la tarea que estás realizando, porque no depende de nadie más. Tú sabes que si tú lo haces bien, vas a acabar contento, porque todo lo que a ti te importa depende de ti. Entonces esto facilita, como he dicho, mucho el estado de flow, de fluencia, y facilita mucho el rendimiento deportivo en general. Pasamos a la siguiente, que es la pérdida de conciencia del propio ser. En este sentido tampoco hay como muchas vueltas que darle con lo de la pérdida de conciencia del propio ser. Como he dicho, es un poco, tanto esta como la siguiente, como la transformación del tiempo, no son tanto dimensiones que nosotros busquemos voluntariamente, es decir, los deportistas no buscan que el tiempo vaya lento, que el tiempo vaya rápido, porque eso no se puede buscar, a no ser que seas mago o un científico futurista. El resto de los mortales no podemos hacer eso voluntariamente. Entonces, en esta no voy a dar consejos ni cosas que os puedan ayudar a conseguirlo, porque estas dos son, digamos, más un resultado que una causa. Son una consecuencia de todo lo demás. Por ejemplo, la pérdida de noción del tiempo normalmente se produce porque por la fusión acción-atención. Es decir, estoy tan atento a la cosa que estoy haciendo en este momento y a mi desempeño puntual que no soy consciente de nada de lo alrededor, y el tiempo es una de las cosas que está alrededor. Entonces, pues digamos que tanto la pérdida de conciencia del propio ser como la transformación del tiempo son consecuencia del estado de flow en general y de todo el resto de dimensiones en particular. Entonces nos vamos directamente a la última, la experiencia autotélica. ¿Cómo se puede un poco promover la experiencia autotélica en el deporte? Pues haciendo una cosa que se nos olvida muchísimo a toda la gente que trabajamos con deportistas, y es recordarle a los jugadores, porque a la gente que le dedica mucho tiempo a un deporte, como son los jugadores que o son profesionales o quieren serlo, se nos olvida a veces, y es que le dedicamos tanto tiempo que se nos olvida que nosotros hacemos eso por muchas cosas, pero una de ellas es porque disfrutamos haciendo el deporte, disfrutamos compitiendo y disfrutamos haciendo lo que estamos haciendo, y muy a menudo se nos olvida. Y lo hacemos por compromiso, lo hacemos por ayudar a un compañero, lo hacemos porque el entrenador lo pide, lo hacemos por 30.000 cosas distintas. Pero se nos olvida que el motivo por el que nosotros hacemos las cosas normalmente es porque nos gusta hacerlas, porque las disfrutamos. Y esto, si uno lo tiene en la cabeza y uno sale a competir, sale a rendir, sale a dar su máximo y sale a disfrutar, normalmente uno suele rendir mejor.
y tiene más probabilidades y va a estar normalmente más cerca de este estado de flow o de fluencia o la zona o momentum o como queráis llamarlo. Pero es importante que tanto los jugadores por sí mismos como los entrenadores, la gente que trabaja con jugadores, haga mucho énfasis en que los jugadores tienen que disfrutar de lo que hacen, porque si no disfrutan van a rendir peor, casi seguro. Número uno. Y número dos, porque si una persona no disfruta de lo que hace, probablemente lo deje pronto. Y como sociedad en general, y esta vez pues un poco speech social más que deportivo, nos interesa que la gente haga deporte, que la gente esté ligada al deporte, porque el deporte es un lugar, como vimos en el texto de los valores, donde se desarrollan muchos valores distintos y donde se generan muchas cosas que son positivas para la mayoría de la sociedad. Entonces no nos interesa echar a la gente del deporte. Es obvio que no todo el mundo va a poder ser profesional, pero eso no implica que no puedas hacer nunca deporte y no puedas hacer nada con tu vida. Si uno está enfocado en jugar para mejorar, aunque tu objetivo primario fuera ser profesional del deporte, como tú disfrutas de la propia práctica, pues probablemente, aunque no seas profesional, sigas jugando y sigas jugando pues para lo que empezaste con en su momento, para divertirte, para pasártelo bien y porque te gusta dedicarle tiempo al deporte. Y ese es un poco el final de la parte de la experiencia autotélica y de las dimensiones del estado de flow. Y ahora pues vamos a pasar un poco a una serie de comentarios ya más como generales y tal, un poco de conclusiones antes de terminar. Y lo que quiero que se quede sobre todo, aparte de de los consejos y tal, es que el estado de flow, el estado de fluencia, como queráis llamarlo, como he dicho, se le llama de muchas maneras, el momentum positivo, todas estas cosas, Tracy McGrady, el que hemos visto al principio, que se nos tiene que borrar en parte la imagen de que eso es como una cosa que te pasa, que te llueve del cielo, es así y la disfrutas en ese momento y ya está, ¿vale? No es así. Hay parte de ese estado que es así, porque no es controlable. Por ejemplo, McGrady, si en ese mismo partido hubieran ido ganando de 30, probablemente no hubiera hecho lo que hizo. ¿Por qué? Porque en la primera dimensión, si recordáis, la de habilidad-desafío, probablemente el desafío fuera demasiado bajo, entonces no te induce a ese estado. Hay cosas que no dependen de nosotros de cara a llegar al estado de flow, pero hay muchas cosas que sí que podemos controlar. Y como os he dicho, eso, por un lado, y otra cosa que está relacionada, que es que el estado de flow no es una isla, no es una cosa que está ahí, que se tiene o no se tiene, sino que es un continuo, en el que en un extremo está el estado de flow, el estado de fluencia y todas esas cosas, y en otro lado está, pues como queráis llamarlo, porque como nadie le pone nombre, pues le podéis llamar como queráis. El desastre absoluto, el calvario, en el otro lado está el calvario, ¿vale? Aquí está el estado de flow y aquí está el calvario absoluto. Entre medias, todos los deportistas se sitúan en las competiciones en algún punto de esta barra, digamos, de este continuo. Y de vosotros depende estar todo lo cerca posible del estado de flow y todo lo lejos posible del calvario. ¿De acuerdo? Me gusta terminar esto hablando en estos términos. Y bueno, por último, y por hacer también un poco de promoción de mi profesión, que es la de psicólogo deportivo, deciros que cuando mucha gente que hay en este mundo, en el mundo de los deportes electrónicos y del deporte en general, porque no es endémico de los deportes electrónicos, mucha gente no sabe qué cosas se pueden trabajar con un psicólogo del deporte. Pues bueno, aparte de las que yo he comentado hoy, hay muchas otras cosas con las que se puede trabajar. Y si eso, y luego hago un streaming al respecto más concreto. Pero todas las dimensiones que habéis visto en el estado de flow son dimensiones que algunas dependen de tu nivel de habilidad y eso es, digamos, culpa o responsabilidad de los entrenadores y de los jugadores, que son los que trabajan técnica, táctica y todas estas cosas, pero hay otra serie de aspectos que tienen muchísimo que ver con el estado psicológico de los jugadores, es decir, el nivel de atención y concentración, la especificidad de meta es una cosa que se trabaja entre jugadores y entrenadores, hay un montón de dimensiones distintas, la experiencia autotélica, todas esas cosas se pueden trabajar muy bien desde la psicología del deporte y desde, digamos, una alianza entre psicología del deporte, entre el psicólogo y el entrenador. Y ese trabajo conjunto nos puede ayudar, como habéis visto, a que los jugadores estén todo lo posible
o sea, en la medida de lo posible, cerca dentro del continuo que hemos descrito antes, del estado de flow, del estado de gracia, del momentum y de todas esas cosas guays, y esté todo lo lejos posible del calvario y de dejar el deporte y de no disfrutar y de competir muy por debajo de sus prestaciones. Y eso es un poco todo lo que quería contaros. Os dejo nada, pues 30 segundillos por si alguien quiere preguntar algo antes de que cerremos. Lo dicho, no tengo todavía temas pensados para la semana que viene porque tengo unos cuantos de días hasta entonces. Si a alguien se le ocurre algún tema que quiera hablar, pues lo hablamos. Si no, es probable que la semana que viene, uno de los 2 días, hable de tareas del psicólogo del deporte. Y os tocará comeros la turra al que quiera venir, que intentaré hacerlo entretenido como lo intento siempre. Y bueno, pues si nadie más tiene preguntas entonces, agradeceros a todos como siempre que os paséis por aquí, espero que os haya resultado entretenido y hayáis aprendido algo. Intento como siempre hacer las cosas lo más, por un lado, entretenidas y lo más, por otro lado, digamos, concretas, de forma que los consejos puedan servir y no sea una charla al cielo que no sirva para nada. Yo intento que todas estas cosas sirvan de algo, entonces pues el feedback que podáis darme, pues yo lo agradeceré porque podré hacer esto de una forma pues más útil, digamos, cada vez más útil. Ese es mi objetivo. Así que nada, muchas gracias a todos. Pronto espero traer algún tipo de novedad con respecto a los horarios y quizás un poco al entorno visual de esto, que ahora mismo es un poco cutre, la verdad, no lo voy a negar, pero no puedo desvelar mucho al respecto, aunque la gente que me está viendo la mitad lo sabrá. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima semana que viene. Hasta luego.